Bienvenidos. Hoy nos vamos a dedicar a hablar de la fisiología de la lactación. Inicialmente vamos a rescatar algunas características diferenciales entre las distintas especies y ya posteriormente nos vamos a dedicar a hablar y hacer hincapié en el caso de la especie bovina, ya que es la especie productora láctea por excelencia. La lactación es la fase final del ciclo reproductor completo en el caso de los mamíferos. Los mamíferos pertenecen a la clase Mammalia. Como características generales, estos animales poseen un cuerpo cubierto por pelos, paren crías vivas, son homeotermos y justamente alimentan a sus crías a través o utilizando la glándula mamaria. Esto ha generado una mayor eficiencia en lo que respecta a la nutrición, ya que los cachorros, los neonatos, dejan de depender del medio ambiente para alimentarse. Este proceso es esencial y es indispensable para la supervivencia de las distintas especies. Realizando un breve recordatorio anatomohistológico, clasificamos a esta glándula como una glándula de tipo túbulo alveolar, con origen ectodérmico. En esta glándula, la leche se forma en las células acinares. Estas se disponen en forma circular, formando una especie de saco o alvéolo, el cual se encuentra recubierto a su vez por células mioepiteliales. Estas células poseen capacidad contráctil, que justamente cuando se contraen, favorecen o fuerzan el pasaje de la leche desde el lumen hacia los conductos colectores. Los alvéolos, a su vez, en conjunto, forman un lobulillo y a su vez los lobulillos se agrupan formando lóbulos. Con respecto al sistema de conducción, tenemos conductos intralobulillares que van a drenar en conductos interlobulillares y estos a su vez drenan su contenido hacia un conducto galactóforo que puede desembocar directamente a nivel del pezón o, como en el caso de la vaca y la cabra, puede volcar su contenido a nivel de la cisterna, que es un área especializada para retener la leche proveniente de los principales conductos. En el caso de la yegua y la cerda, vamos a encontrar que por pezón desembocan dos conductos. En el caso de la perra y la gata, vamos a encontrar que van a desembocar varios conductos. Y en el caso de la vaca, la cabra y la oveja, vamos a tener también varios conductos, pero van a desembocar en una sola salida. Las glándulas mamarias se desarrollan como estructuras pares. El número de pares va a variar según la especie de la que estemos hablando. En el caso de la cabra, la yegua y la oveja, vamos a encontrar un solo par. En el caso de la vaca, dos pares. En el caso de la perra y la gata, es muy variable, de 3 a 5 pares. Y en el caso de la cerda, de 7 a 9 pares. A su vez, también podemos encontrar diferencias en la posición de las glándulas mamarias. Esta posición puede ser torácica, como en el caso de los primates, puede ser abdominal, puede ser inguinal, como en el caso de la yegua, o puede tomar todas las posiciones, como sería el caso de la perra o la gata. Ahora ya hablando del desarrollo de la glándula mamaria, de la mamogénesis, podemos encontrar tres fases. Una fase embrionaria, una fase prepuberal, que estas dos son independientes del estímulo hormonal, y una fase puberal.
En el caso de la fase prepuberal, el crecimiento glandular va a ser de tipo isométrico. Esto implica que la velocidad de crecimiento de la glándula mamaria va a acompañar a la velocidad de crecimiento del resto del organismo. En este caso, va a haber un crecimiento y una maduración general de la glándula con aumento del tejido conectivo y del depósito de grasa. En la fase ya puberal, donde comienza a haber actividad ovárica de tipo cíclica, el crecimiento que vamos a observar es de tipo alométrico. Esto implica que la glándula mamaria va a tener una velocidad de crecimiento más rápida que la del resto del cuerpo del animal. Durante esta etapa va a haber desarrollo del estroma conectivo, crecimiento del tejido adiposo, desarrollo del mioepitelio, de los sistemas tanto vascular como linfático. Va a haber también formación y ramificación de los conductos y desarrollo lóbulo alveolar. Este crecimiento va a estar influenciado por distintas hormonas, viéndose favorecido el crecimiento de los conductos gracias a la presencia de estrógenos, de hormona de crecimiento y cortisol principalmente. Por otro lado, el crecimiento a nivel de los alvéolos se va a ver favorecido por la progesterona, la prolactina, los estrógenos, la hormona del crecimiento y también los glucocorticoides. Este crecimiento se va a retomar posteriormente en el caso de haber gestación, que ya a partir de ese momento vamos a observar, finalizando la gestación, la producción láctea. En el caso de haber gestación, vamos a ingresar a la etapa de lactogénesis 1, que esta etapa va desde el último periodo de la gestación hasta 24 a 48 horas luego del parto. En este periodo, las células alveolares pasan a un estado secretorio y aumenta la actividad de las enzimas encargadas de la síntesis láctea. Es por esto que vamos a observar que se sintetizan los distintos constituyentes de la leche dentro de la célula alveolar. También se va a ver favorecido y aumentado el transporte intracelular de distintos componentes y va a haber descarga de la secreción a nivel del lumen alveolar. Cabe destacar que en realidad, durante la etapa de lactogénesis 1, la secreción que es sintetizada a nivel alveolar se denomina calostro. Esta secreción tiene características diferenciales con respecto a la leche. Y la característica, o una de las características más distintivas, es la baja concentración de lactosa que posee. Esto va a estar dado porque durante la etapa de lactogénesis 1, antes, digamos, del parto, tenemos altos niveles de progesterona, que la progesterona va a tener un efecto inhibitorio sobre la secreción láctea, ya que inhibe la síntesis de lactosa. La lactosa en sí es un disacárido formado por galactosa y glucosa, que gracias a la enzima lactosa sintetasa se va a poder producir. Esta enzima está compuesta por dos subunidades y una de estas subunidades justamente es la que se ve inhibida a raíz de la progesterona.
Una vez que ya la lactancia se encuentra establecida, la progesterona no tiene efectos inhibitorios sobre la síntesis de lactosa. En la etapa de lactogénesis, además de la presencia de progesterona, también vamos a observar la presencia y la acción de los estrógenos, la insulina, la hormona de crecimiento, los glucocorticoides y la prolactina, entre otras. Para reforzar lo previamente dicho y para recordar los cambios endocrinos que ocurren durante el parto, es que colocamos este gráfico. Recordemos que el parto se inicia a consecuencia del estrés fetal. Este feto debe estar maduro, debe tener un eje hipotálamo hipófiso adrenal maduro, capaz de sintetizar glucocorticoides. El estrés fetal suele estar dado por la falta de espacio, la nutrición ineficiente. Esto hace entonces que se libere cortisol fetal y este cortisol a nivel placentario va a desviar la síntesis de progesterona hacia la síntesis de estrógenos. Sumado a esto, vamos a observar la luteólisis del cuerpo lúteo, con lo cual, por un lado, vemos la caída en los niveles de progesterona, el aumento en la concentración de estrógenos, la producción de un pico de prostaglandina F2 alfa, implicada en el proceso de luteólisis. Y debido a estos cambios hormonales, vamos a observar también un aumento en la concentración de prolactina. Durante esta fase, la lactogénesis 1, la secreción que se sintetiza es denominada calostro. Esta secreción es amarillenta, posee un alto porcentaje de materia seca en comparación con la leche. Es baja en lactosa, debido a que su síntesis se ve inhibida por los altos niveles de progesterona que encontramos previos al parto. Es muy rica en proteínas, en vitaminas y también en minerales. Es el primer alimento del recién nacido. Posee un alto valor nutritivo, posee un efecto laxante, dada la presencia de sales, y confiere inmunidad pasiva. En relación a esto, la importancia del calostrado va a variar, entre otras cosas, por el tipo de placentación que presenta la especie, ya que esto puede afectar la permeabilidad de la placenta frente a los anticuerpos. Contiene inmunoglobulina del tipo G, A, M, inhibidores de la tripsina, cloruro de sodio, vitaminas del grupo A, B y C, lisozima, lactoferrina y lactoperoxidasa, que poseen efectos antimicrobianos. Y esta secreción debe ser ingerida por el neonato durante las primeras 24 a 36 horas de vida. Esto está dado ya que durante este periodo el neonato presenta un epitelio intestinal permeable y además presenta escasa actividad proteolítica, lo que va a favorecer que pueda absorber proteínas a través de un proceso de pinocitosis. La siguiente etapa es la de lactogénesis 2 o galactopoiesis, que no es más que el mantenimiento de la lactancia. Y en la mayoría de las especies va a ser muy importante el efecto que posee la prolactina. Esto no es así en el caso de los bovinos, donde va a tomar mayor relevancia la hormona del crecimiento. La prolactina es una hormona adenohipofisiaria
que se va a liberar ante la estimulación del pezón, ya sea por la succión o estimulación táctil, que va a hacer que por vía nerviosa se favorezca la liberación del factor liberador de prolactina, de este factor hipotalámico, que a nivel de la adenohipófisis va a favorecer justamente la síntesis y liberación de prolactina. La prolactina, entonces, es una hormona adenohipofisiaria que favorece el crecimiento, regula el metabolismo, interviene en el comportamiento maternal, favorece la diferenciación de la glándula mamaria, inicia la síntesis láctea, mantiene la lactación, salvo en el caso de los bovinos, favorece la formación de alvéolos secretores y la síntesis de los distintos componentes de la leche. El principal estímulo para su liberación, entonces, va a ser la succión o la manipulación del pezón. Esto va a generar que se libere el factor liberador de prolactina, que está compuesto por la hormona liberadora de tirotrofina, el VIP, la oxitocina y sustancias opioides, entre otros. A su vez, se va a ver inhibida la producción y liberación de dopamina, que es el principal sistema inhibitorio que evita justamente la síntesis y liberación de prolactina. La prolactina, además de ejercer acción a nivel de la glándula mamaria, tiene receptores y efectos a nivel de las glándulas adrenales, de los ovarios, de los riñones, de la placenta y del sistema inmune. Además de la prolactina, hay otras hormonas que intervienen en la galactopoiesis, en el mantenimiento de la lactancia, como son la insulina, gracias a su acción mitogénica y proteogénica. También podemos nombrar a los glucocorticoides, que aumentan gracias al amamantamiento y favorecen la captación de glucosa a nivel de la glándula mamaria. Podemos nombrar a la hormona de crecimiento, que es muy importante para el mantenimiento de la lactancia en el caso de los bovinos. Esta hormona favorece la síntesis de lactosa, la captación de aminoácidos, la movilización de reservas lipídicas. También aumenta el flujo sanguíneo a nivel de la glándula mamaria y favorece la utilización postabsortiva de los nutrientes, redireccionándolos hacia la producción láctea. También podemos hablar de las hormonas tiroideas. Con respecto a ellas, inicialmente vamos a observar un estado de hipotiroidismo pasajero a consecuencia del balance energético negativo que presenta el animal. Que esto en realidad, a nivel de la producción láctea, tiene un efecto positivo, ya que reduce el metabolismo periférico y genera una utilización preferencial de los sustratos energéticos a nivel del tejido mamario. Durante esta fase de lactogénesis 2 o galactopoiesis, la secreción que se produce es la denominada leche. La leche está compuesta principalmente por una fase acuosa, pero también por una fase sólida. Esta fase sólida está compuesta, por un lado, por lactosa, por este disacárido, que posee gran actividad osmótica y por ende
cuanto mayor sea su concentración, más volumen de agua va a atraer y por ende va a aumentar el volumen de producción láctea. También tenemos triacilglicéridos, fosfolípidos, ácidos grasos libres. Los triacilglicéridos se pueden originar a raíz de los kilomicrones circulantes y también hay lípidos de síntesis a nivel del citosol y a nivel del retículo endoplásmico liso. En relación a las proteínas, encontramos distintos tipos. La caseína es la principal proteína láctea, ya sea su fracción alfa, beta o kappa caseína. También encontramos lactoalbúmina, lactoferrina, lactoglobulina, albúmina, inmunoglobulinas. Estas dos van a penetrar desde el torrente sanguíneo. Además de esto, encontramos distintas vitaminas y minerales. En el caso de la lactosa y de las proteínas, van a ser liberados hacia el lumen por un proceso de exocitosis. En el caso de los lípidos, de los glóbulos grasos, lo que va a ocurrir es que la gota lipídica se va a liberar recubierta por una porción de membrana celular. La composición de la leche varía en las distintas especies. En el caso de la gata y de la perra, por ejemplo, encontramos altos niveles tanto de grasa como de proteína, a diferencia de lo que podemos encontrar en el caso de la yegua, donde va a haber un predominio de lactosa. Estas diferencias es importante conocerlas el día de mañana en el caso que tengamos que alimentar de forma artificial a un recién nacido. Durante la galactopoiesis, la secreción de leche es continua a nivel alveolar, pero su liberación se realiza de forma intermitente. En la liberación interviene la oxitocina, que es parte de un reflejo conocido como reflejo de eyección o reflejo de bajada de la leche. El principal estímulo va a estar dado a nivel del pezón, ya sea por la manipulación o por la succión del mismo. Pero también este es un reflejo condicionado que puede ser inducido por centros cerebrales. Y en ese caso el estímulo puede estar dado por la presencia de algún olor característico, de algún ruido particular, de alguna canción, a través del llamado de la cría, o, como es bastante común en el caso de las vacas de tambo, donde ya se observa secreción láctea cuando éstas se encuentran caminando hacia el tambo. Este estímulo sensitivo a nivel hipotalámico, en el núcleo supraóptico y paraventricular, va a favorecer la síntesis de oxitocina. Esta oxitocina va a ser liberada a nivel neurohipofisiario y por vía sanguínea va a llegar a la glándula mamaria, donde va a generar la contracción de las células mioepiteliales. La oxitocina, a grandes rasgos, genera un influjo de calcio extracelular y también la liberación de calcio intracelular. Este reflejo
depende de la frecuencia de amamantamiento o de ordeñe. Como mínimo, el ordeñe se debe dar cada 16 horas. De caso contrario, se puede generar el secado del animal. Cuanto mayor es la frecuencia de este reflejo, se observa un aumento en el número de células contráctiles y también un aumento en el número de receptores para oxitocina. Y cuando finaliza la lactancia, se debe dar la involución de la glándula mamaria, que puede ser a través de dos mecanismos, ya sea por el cese repentino o por una regresión durante el transcurso de la lactancia. El destete o cese repentino lo que va a generar es un gran aumento de la presión intramamaria, que este aumento de presión es el que genera la disminución en la producción láctea. En el caso del transcurso de una lactancia, vamos a observar que luego del pico de producción, que es alrededor de los 30 a 45 días de lactación, se produce una regresión en la que con el correr del tiempo vamos a observar una disminución del número de células epiteliales y de la actividad secretora de estas células. Va a haber liberación de enzimas lisosomales, se va a favorecer la apoptosis y va a haber un reemplazo por células del tipo adiposo. A modo de conclusión y de repaso, debemos conocer entonces las distintas fases del desarrollo de la glándula mamaria. Si hablamos de la mamogénesis, hacer referencia a la etapa fetal, prepuberal, puberal, las hormonas que intervienen. En relación a la lactogénesis, su definición, las hormonas también que intervienen en esta fase, el tipo de secreción que se produce, qué características posee. En relación a la galactopoiesis, también su definición, las hormonas que intervienen en la misma, cuál posee un mayor efecto a nivel del bovino, el reflejo de succión, el reflejo de eyección, la función que posee la oxitocina, y también conocer cómo se puede producir la involución de la glándula mamaria. Muchísimas gracias.